Logan, antes conocido como Wolverine, despierta en la parte trasera de una limusina aturdido y desaliñado. Es de noche, sale tambaleándose y ve a una pandilla mexicana robando las llantas del coche. Intenta calmarlos, pero uno le dispara con una escopeta. Logan se levanta, saca sus garras, una no sale bien y le duele, y pelea. Aunque lo golpean y lo tiran al suelo, termina eliminando brutalmente a varios antes de que los demás huyan. Es 2029, aunque parece de 50, Logan tiene más de 170 años y ya no es el de antes. Su poder de curación falla y el adamantium lo está envenenando. Los mutantes están casi extintos y no nace uno nuevo desde hace 25 años. Logan trabaja como chofer de limusina en El Paso, usando su nombre real, James Howlett. Lleva una bala de adamantium por si un día quiere acabar con todo. En un funeral, mientras bebe, se le acerca Gabriela López. Dice que sabe quién es y pide su ayuda, pero Logan la rechaza y se aleja. Gabriela se va mientras una niña desde el asiento trasero mira a Logan. Luego, tras comprar medicamentos, un hombre sube a su limusina. Es Donald Pierce. Sabe lo de la pelea con los pandilleros y que Gabriela lo buscó. Pierce dice que Gabriela tiene algo suyo. Logan lo echa, pero Pierce deja una tarjeta. Trabaja en Alkali Transigen, una empresa biotecnológica. Logan, molesto, se va. De camino a México, Logan intenta comprar un barco, pero el vendedor le pide más dinero y le cuelga. Al llegar a una planta abandonada donde vive con Caliban, un mutante albino que detecta a otros mutantes, cuidan a Charles. Charles está muy deteriorado, con una enfermedad cerebral que le causa convulsiones peligrosas. Cuando pasa, sus poderes paralizan a quienes lo rodean. Logan lo calma con un suero que lo deja confundido y desorientado. Charles está destrozado desde que perdió su escuela y a los X-Men. Logan dice que Charles siempre creyó que eran parte del plan de Dios, pero que tal vez solo fueron un error. Charles le responde que lo decepciona. Recuerda que cuando lo encontró, Logan peleaba en jaulas para ganarse la vida, ocultando su vida de asesino. Era un adicto a los barbitúricos, un animal, pero ellos lo acogieron y le dieron una familia. Logan le contesta que esa familia ya no existe y se va. Luego discute con Caliban por la medicina de Charles. Caliban le reclama que es difícil cuidar de Charles mientras Logan se niega a hablar de lo que le pasa. Sabe que Logan no duerme, bebe demasiado y ha notado la sangre en su ropa. Está enfermo y no quiere admitirlo. Logan, molesto, le dice que no se meta y se va. Más tarde, Logan recibe un aviso de 2 pasajeros y va a un motel, donde se encuentra con Gabriela y Laura, a quien Gabriela presenta como su hija. Gabriela le ofrece $50,000 para que las lleve a un lugar llamado Edén, en Dakota del Norte, cerca de Canadá. Le entrega un sobre con las coordenadas y $20,000 en efectivo. Le cuenta que era enfermera en Ciudad de México y que su ex las persigue para eliminarla a ella y llevarse a Laura. Le dice que sabe que en el fondo Logan sigue siendo una buena persona. A regañadientes, Logan acepta y vuelve a casa a prepararse. Le dice a Charles que tras ese trabajo podrán comprar el barco e irse al mar. Pero cuando regresa al motel, encuentra a Gabriela muerta y a Laura desaparecida. Revisa el celular de Gabriela y ve que intentaba avisarle que las habían encontrado. Logan vuelve abatido a casa y descubre que Laura se había escondido en la cajuela de su limusina, pero Pierce llega a la puerta. Logan dice que Laura no está, pero Laura ataca a Pierce y lo deja inconsciente. Charles sale emocionado a recibir a la niña y le dice a Logan que es la mutante que habían estado esperando y que necesita su ayuda. Logan le pide a Caliban que lleve a Pierce al arroyo seco y lo deje ahí. Caliban, cubierto para protegerse del sol, se lleva a Pierce, pero los Reavers de Transigen aparecen. Rescatan a Pierce y capturan a Caliban. Los Reavers regresan a la planta y Logan intenta huir con Charles, dejando a Laura, pero pronto son rodeados. 3 Reavers entran para llevársela, mientras ella come cereal con total calma. De pronto, se escuchan gritos y disparos, y Laura aparece lanzando la cabeza de uno de los Reavers a los pies de Pierce. Luego, mostrando 2 garras en cada mano y una en cada pie, ataca brutalmente a los demás. Logan, sorprendido, termina ayudándola y juntos huyen en la limusina con Charles. Para poder analizar y entender mejor a Logan, es importante repasar parte de su historia. Así que me voy a enfocar en lo que se relata en el cómic Wolverine, el origen del 2001 y en algunos elementos de las películas. Empezamos desde el principio. James Howlett nació en Alberta, Canadá. Fue el segundo hijo de Elizabeth Hudson y John Howlett. Desde que llegó al mundo fue un niño débil y enfermizo, probablemente porque su madre estaba emocionalmente ausente, atrapada en el dolor por la muerte de su primer hijo. Un bebé no solo necesita leche o abrigo para crecer bien, también necesita el cariño, el contacto y la atención de sus cuidadores. Esa falta de conexión con su madre seguramente marcó el
complicado desarrollo de Logan. En el cómic se dice que James extrañaba mucho a su madre, así que esa ausencia, ese vacío en el vínculo más importante de sus primeros años, pudo haber sembrado la semilla de un dolor que más tarde florecería en forma de desconfianza, miedo a acercarse a los demás o esa idea de no ser digno de amor. Si desde niño sintió que su vínculo primario no era seguro, no es raro que con el tiempo prefiriera mantener a la gente a distancia. Por esa misma ausencia, la familia trajo a Rose, una niña pelirroja que debía cuidar y acompañar a James. Rose fue clave en su infancia. Ella fue en cierto modo ese faro que le faltaba. Quizá por eso, de adulto, Logan se sentiría atraído por Jean Grey, una mujer pelirroja y cálida que de alguna manera inconsciente le recordaría a esa primera figura femenina que le trajo algo de luz en un mundo que pronto se llenaría de sombras. Rose y James jugaban junto a un chico apodado Perro, hijo del cruel Thomas Logan, el guardián de la finca. Los tres fueron amigos, pero al crecer los abusos de Thomas sobre su hijo lo llenaron de odio y lo volvieron violento. Thomas era un hombre duro que crió a Perro a golpes y humillaciones. Y un día, Perro intentó propasarse con Rose y James lo denunció. Como venganza, Perro eliminó al cachorro de James y eso provocó que Thomas y su hijo fueran echados de la finca. Pero no terminó ahí. Thomas y Perro volvieron de noche para vengarse. Entraron a la casa y todo se salió de control. Thomas, que tenía un gran parecido con el James adulto, pudo haber sido el verdadero padre de James, aunque eso nunca se confirma del todo. En ese caos, Perro eliminó a John Howlett y fue ahí, lleno de rabia y dolor, cuando James mostró por primera vez su mutación. Unas garras de hueso salieron de sus manos, como el reflejo de un niño que, acorralado por el dolor y la ira, saca afuera lo que no puede contener por dentro. Con esas garras eliminó a Thomas y dejó a Perro marcado para siempre. Lo más duro vino después. Elizabeth no soportó lo que su hijo había hecho ni en lo que se había convertido. Lo abofeteó y lo llamó monstruo y animal. Palabras que quedarían grabadas en lo más profundo de James. Desde ese día no solo pelearía contra el mundo, sino contra esa imagen que su propia madre le devolvió de sí mismo. Después de expulsarlo de la casa, Elizabeth se autoeliminó. Ya habíamos hablado de cómo la ausencia emocional de Elizabeth pudo marcar al pequeño James, pero después de este rechazo tan brutal, es fácil entender por qué James creció convencido de que no merecía amor y de que había algo malo en él. A eso se suma una posible culpa por la muerte de su padre. En el fondo, quizás sintió que todo empezó porque él delató a Perro. Probablemente ahí empezaron a echar raíces el dolor y la culpa en la vida de James, y esas sensaciones lo acompañarían para siempre. Desde entonces, su forma de protegerse y evitar más sufrimiento fue levantar un muro y mantener a todos lejos. Cuando James salió de ese trance de furia, apenas recordaba lo que había pasado. Huyó con Rose a un pueblo minero remoto. Ella lo rebautizó como Logan para protegerlo. Pero ese nuevo nombre también marcó el inicio de su máscara. Logan era el escudo tras el que James intentaba esconder al niño roto. En el pueblo minero se convirtió en un hombre fuerte y respetado, pero su herida seguía abierta. Con el tiempo desarrolló sentimientos por Rose, pero no se atrevió a hacer nada porque seguían fingiendo ser primos. Y entonces el pasado volvió a alcanzarlo. Perro lo encontró, pelearon y Logan perdió el control. Rose intentó detenerlos, tropezó y Logan la eliminó sin querer. Una vez más perdió a alguien que amaba y otra vez se sintió culpable. Eso lo rompió por dentro. Decidió dejar atrás el mundo de los hombres y refugiarse entre lobos. No es raro que buscara entre los animales lo que ya no creía poder encontrar entre las personas: aceptación y pertenencia sin juicio. Más adelante serían los X-Men quienes le harían volver a sentir algo parecido a una familia, pero de eso hablaré después. El punto es que este patrón se repetiría una y otra vez en su historia. En X-Men, la batalla final, Logan se enamoró de Jean Grey. Como mencioné antes, Jean es una mujer pelirroja, como Rose, la única persona que lo cuidó de niño. Como suele pasar, buscamos en el amor lo que nos resulta familiar. Y otra vez el drama: tuvo que eliminarla porque era la única forma de salvarla de sí misma. Eso lo destrozó y se aisló otra vez. Lo vimos en The Wolverine, donde incluso sus pesadillas están llenas de Jean. Para Logan, el amor es peligroso, es pérdida. Por eso se aleja y se encierra en sí mismo. El mismo patrón se repite. Se acerca, ama, pierde, se culpa y huye. Y todo esto nos ayuda a entender por qué Logan es como es: duro, distante y frío, y no porque no sienta, sino porque teme volver a sufrir y teme hacer sufrir. ¿Para qué dejar entrar a alguien si al final solo lo va a perder o a lastimar? Y sin embargo, a pesar de todo eso, Logan no deja de proteger, no deja de intentarlo. Ahí está lo más humano de él. A pesar de lo roto que se siente
consciente de lo peligroso que cree ser para los demás, su instinto es cuidar. Lo vimos con Rogue en X-Men, a quien cuidó como a una hermana o como a una hija. Lo vemos en esta historia con Charles, siempre dispuesto a arriesgarse para que el viejo profesor no lastime a nadie con sus ataques y para que nadie lo lastime a él. Y por supuesto lo acabamos de ver con Laura. Al principio intentó mantenerse al margen, pero cuando la vio en peligro no pudo dejarla sola. Porque ese niño asustado que un día se sintió monstruo, que perdió a todos los que amó, parece que aún guarda dentro de sí un hombre que en el fondo solo quiere proteger. Quiere evitar más pérdidas, como quizá habría querido proteger a su padre, a Rose o a Jean. Los Reavers torturan a Caliban exponiéndolo al sol para forzarlo a usar sus poderes y rastrear a Logan. Mientras tanto, Logan revisa el teléfono de Gabriela y encuentra un video donde ella muestra las prácticas ilegales de Transigen en Estados Unidos y Canadá. Los niños nacieron en Transigen, no tienen acta de nacimiento, crecieron en vientres de mujeres mexicanas desaparecidas y sus padres son material genético. En el video, un doctor llamado Sander Rice dice que no son niños, sino productos patentados, soldados asesinos, bebés de mutantes muertos. Y el video se corta. Luego Logan le pregunta a Charles quién es Laura y él le dice que es su hija. Tiene su código genético. Logan no quiere aceptarlo y baja a una tienda. El vendedor trata de evitar que Laura robe unas papas y unos lentes, pero ella lo derriba y casi lo lastima con sus garras antes de que Logan la detenga diciéndole eso no está bien. Luego Logan toma un cargador y un cigarro y se van. Esa noche Logan ve el resto del video de Gabriela. Ella cuenta que los niños, llamados X-23, al crecer se volvieron difíciles de controlar. La compañía intentó enseñarles a eliminar, pero ellos no querían. Entonces crearon el experimento X-24, algo sin alma, y decidieron eliminar a los niños. Gabriela ayudó a que escaparan y señaló a Eden como un lugar seguro en Canadá. Antes de acabar el video, dice que no es la madre de Laura, pero la quiere como si lo fuera. Le pide a Logan que, como su padre biológico, la proteja y la lleve a un lugar seguro. El trío llega a Oklahoma y se hospeda en un hotel. Logan descubre que Laura lee un cómic de los X-Men y ve que las coordenadas de Eden vienen en el libro. Enojado le dice que esas historias son fantasía y que Eden no existe. Luego, al bajar, Logan nota que los Reavers los han seguido. De pronto, todos quedan paralizados. Charles sufre otra convulsión. Logan, el único que logra resistir parcialmente los efectos, llega al cuarto y elimina a los Reavers que ya habían encontrado a Laura y a Charles. Le inyecta el suero a Charles, lo que pone fin a la parálisis y escapan en otro vehículo. En el camino, un reporte menciona el incidente y lo compara con uno ocurrido en Westchester un año antes, donde murieron 7 mutantes. Pero Logan apaga la radio. Charles y Logan discuten. Charles no entiende cómo Logan no ve la importancia de llevar a Laura a Eden, donde hay más mutantes. Logan responde que para él no significa nada. Cree que Eden no existe y que Gabriela lo sacó de los cómics. Dado todo lo que hemos visto de Logan, es más fácil entender por qué en los X-Men encontró algo parecido a una familia. Como expliqué, desde niño fue rechazado por su madre, que al ver su mutación lo llamó monstruo. Creció sintiéndose una amenaza, un error, acostumbrado a ser juzgado y temido. Y de pronto aparecieron Charles y los X-Men, un grupo de personas diferentes, como él, que no lo juzgaron y le ofrecieron comprensión y aceptación, algo nuevo para él. Los X-Men se convirtieron en su refugio. Por primera vez sintió que había un lugar al que pertenecía, donde podía cuidar de otros y donde su fuerza servía para algo más grande que solo destruir o sobrevivir. Quizá por un momento Logan pensó que la vida sí podía ser distinta. Quizá el destino que siempre creyó escrito para él, el de perder a quienes aman o el del monstruo que hace daño, no era el único posible. Pero todo eso se vino abajo con lo ocurrido en Westchester, que más adelante se nos va a revelar que fue un incidente en donde una parálisis causada por Charles eliminó a los X-Men. Ahí Logan no solo perdió a sus amigos, sino también todo lo que había logrado construir dentro de sí. Por eso, en esta película lo encontramos roto, apagado, hundido en la bebida, deseando morir y sin encontrarle sentido a seguir. Lo vemos en un estado de melancolía, ese estado en el que a veces ni siquiera se sabe exactamente qué fue lo que se perdió con lo que se perdió. La melancolía en la que vive es el vacío que queda cuando uno pierde algo tan esencial que ni siquiera sabe cómo nombrarlo. Junto con sus amigos, Logan también perdió la idea de sí mismo como alguien digno de amor, como alguien que podía ser algo más que un simple monstruo. Perdió su propósito. Perdió el sueño de un futuro donde los mutantes podían vivir en paz. Perdió la fe en su papel como protector. Perdió a Charles, su figura paterna y guía, y no solo porque Charles envejeció y su poder se volvió peligroso, sino porque lo que pasó con los X-Men terminó rompiendo también ese vínculo. Y aunque sabemos que Charles nunca quiso causar daño, eso no borró el desastre. Y como tantas otras veces, Logan cargó con la culpa. Era el único que podía moverse en medio de esas parálisis y seguramente sintió que tendría que haber hecho algo más, que falló otra vez. Los fantasmas de siempre, el duelo, la culpa y la sensación de haber fallado,
lo atraparon y lo dejaron hundido en su dolor. De pronto, un camión robótico casi los saca de la carretera y logran esquivar una camioneta que remolca caballos. Los caballos se sueltan. Charles convence a Logan de ayudar y usa sus poderes para reunirlos. El conductor, Will, se presenta junto a su esposa Catherine y su hijo Nate. Logan ayuda a sacar su camioneta de un hoyo y Catherine les ofrece cenar. Charles acepta feliz. Mientras, el Dr. Rice obliga a Caliban a seguir rastreándolos. Durante la cena, la charla es agradable y Logan quiere irse enseguida, pero Catherine les pide quedarse porque ya es tarde. Logan acepta solo por Charles y lo acompaña a su habitación. Will nota que el fregadero volvió a fallar y va con Logan a la estación de bombeo. Arreglan una fuga y se topan con unos matones del dueño de las tierras, que acosa a Will por sus pagos atrasados. Logan golpea a uno y los hace huir. De regreso en la casa, Charles está en la cama y siente que Logan entra. Le dice que fue la mejor noche en mucho tiempo, pero que no la merece. Ha recordado lo que hizo en Westchester, una convulsión que eliminó a la mayoría de los X-Men. Logan no quería decírselo y han seguido huyendo de eso. Charles se disculpa, pero entonces Logan lo atraviesa con sus garras. Laura ataca creyendo que Logan lastimó a Charles, pero en realidad es un clon sin mente. El experimento X-24. El clon captura a Laura y elimina a Nate y Catherine. Will regresa y X-24 lo abate también. Logan sube corriendo, encuentra a Charles moribundo y le dice que no fue él mientras lo baja cargando. Afuera, los Reavers esperan junto a Pierce y el Dr. Rice. Caliban está prisionero en una camioneta. Los matones que antes molestaron a Will llegan para vengarse, pero X-24 los elimina. Logan coloca a Charles en una camioneta. Charles alcanza a decir el nombre de su barco y muere. Lleno de rabia, Logan pelea contra X-24. Caliban se sacrifica haciendo explotar granadas diciendo: cuidado con la luz. La camioneta explota. Pierce es lanzado y Rice escapa. X-24 casi derrota a Logan, pero Will, aún vivo, lo embiste con su camioneta y lo dispara antes de morir. Logan recupera a Laura, toma el cuerpo de Charles y se marcha. Al amanecer, Rice y su equipo limpian la zona y reaniman a X-24 con un suero. Logan entierra a Charles en el bosque. Laura trata de consolarlo, pero él se desahoga golpeando la camioneta hasta desmayarse. Más tarde, Logan despierta en una clínica. El doctor intenta ayudarlo, sabe que algo lo está matando, pero Logan se niega y se va. A regañadientes le agradece a Laura y ella, para sorpresa de Logan, le responde de nada en español. Laura empieza a decir los nombres de sus amigos de Transigen y le insiste en que deben reunirse con ellos en Edén. Logan acepta solo para probarle que Edén no existe. Durante el camino, Laura le dice que sabe que está muriendo y que quiere morir, pero que Charles le pidió que no lo permitiera. Logan está tan débil que Laura tiene que conducir los últimos kilómetros hasta llegar a Edén. En un acantilado, los niños suben a Logan con un montacargas y por fin logran descansar. Los chicos le juegan una broma y le afeitan la barba para que se parezca a como era antes, pero a Logan no le hace gracia. Rictor le da un suero para recuperar fuerzas, pero le advierte que no lo use todo. Logan le dice a Laura que sus amigos le caen bien, que le recuerdan a otros y que ya cumplió con llevarla a Edén. Así que piensa irse. Laura se enoja. Logan, conmovido, le dice que es mejor que se quede con sus amigos, que él es malo para eso y que siempre les pasa algo terrible a las personas que quiere. Laura le responde con amargura que entonces ella estaría bien. En medio de la profunda decepción, el dolor, la culpa, la melancolía y la pérdida de toda ilusión y esperanza, llegó Laura a la vida de Logan. Y con ella, sin que Logan lo buscara, apareció una nueva posibilidad. Al principio, fiel a lo que siempre hizo, intentó alejarla. Quería mantenerla a salvo de sí mismo, porque en su cabeza a la gente que quiere la termina perdiendo o termina sufriendo. Pero el hecho de que intentara alejarla ya nos decía que Laura había empezado a importarle. Sin embargo, creo que tras la escena anterior, cuando Laura se enojó al oír que él planeaba irse después de haberla llevado a su destino, todo cambió. Creo que en ese momento Logan se vio reflejado y entendió que estaba repitiendo el daño que tanto lo marcó. Se estaba alejando de alguien que lo necesitaba, se estaba alejando de su hija, como su madre se había alejado de él. Así Laura se convierte ahora en la oportunidad de hacer las cosas de otro modo, de romper el ciclo y de darle lo que a él le negaron y tanto necesitó. Ahora queda por ver si su instinto de proteger será más fuerte que su lado egoísta animal. Al amanecer, los niños ya se han ido y Logan está por irse, cuando ve que los Reavers los alcanzaron. Corre a detenerlos mientras atrapan a los niños uno a uno. Aunque usan sus poderes, son superados. Desesperado, Logan se inyecta todo el suero y acaba con casi todos los Reavers. Enfrenta al Dr. Rice, que tiene a los niños apuntados. Rice revela que es hijo de un hombre que Logan eliminó al escapar del proyecto Weapon X y que él es responsable de la extinción
extinción de los mutantes gracias a un virus que pusieron en la comida. Y Logan lo elimina antes de que diga más y va tras Pierce. Sin embargo, liberan a X-24 y Logan pelea otra vez con su clon. Los niños se unen y usando sus poderes juntos logran acabar con Pierce. Logan les dice a Laura y a los demás que huyan, pero Laura se queda. Cuando el suero deja de hacer efecto, X-24 domina a Logan y lo atraviesa con una rama seca. En ese momento, Laura dispara a X-24 en la cabeza con la bala de adamantium que Logan llevaba consigo y lo destruye. Luego libera a Logan, pero sus heridas no sanan. Entre lágrimas, Logan le pide que huya con sus amigos y que no se convierta en lo que quisieron hacer de ella. Ella lo llama papá y él responde. Así que esto es lo que se siente antes de morir. Los niños entierran a Logan y colocan una cruz en su tumba. Antes de irse, Laura la inclina para que parezca una X. Después de repasar toda la historia de origen de Logan, resulta muy simbólico que su pelea final haya sido contra esa versión joven, salvaje, sin mente ni piedad de sí mismo. Ese X-24 era lo que Logan podría haber terminado siendo si no hubiera encontrado el amor de una familia en los X-Men, si solo su lado animal y su rabia lo hubieran definido. Así que al acabar con esa parte, liberó a su hija y al mismo tiempo se reconcilió con esa parte de sí mismo que siempre temió. Eligió ser más que lo que quisieron que fuera. Y es imposible no pensar en aquella visión que Yukio tuvo en The Wolverine cuando dijo que Logan moriría con el corazón en las manos, porque eso es lo que pasó al final. Murió sujetando la mano de Laura, porque ella es su corazón, lo mejor de él, la prueba de que después de todo no fue lo que su madre y otros le dijeron que era. No fue un monstruo ni un error, fue un hombre capaz de amar y de ser amado, y al darle a Laura la vida que él nunca tuvo, le dio sentido a su propio dolor y a su propia vida. En fin, Logan no es el superhéroe perfecto, el modelo al que aspiramos, y por eso creo que tanta gente conecta con él. Logan es el reflejo de lo que somos. Nos equivocamos, lastimamos, nos arrepentimos, intentamos hacerlo mejor. Tenemos momentos en los que nos odiamos, en los que sentimos que no merecemos lo bueno que nos pasa y en los que todo parece perder sentido. Y sin embargo, en el fondo, llevamos algo bueno que lucha por salir. A pesar del dolor, del miedo y de las caídas, lo intentamos. Una y otra vez, aunque estemos rotos, aunque tengamos cicatrices, aún podemos amar y redimirnos. El bien que hemos hecho o que todavía podemos hacer vale, aunque a veces no lo veamos. No importa cuántas veces hayamos caído, cuántas heridas carguemos o cuántos errores cometamos. Lo que de verdad nos define es lo que elegimos hacer con lo que somos. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo nos vemos en el próximo video.